Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 42. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona, y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre física cuántica aplicada a las empresas con Fernando Moruno. Hoy hablamos sobre un tema que es menos tangible de lo que estamos acostumbrados a tratar. En el episodio de hoy nos vamos a adentrar en un territorio verdaderamente fascinante, en la frontera entre la ciencia y la estrategia empresarial. Hablaremos de la física cuántica. Aunque solemos asociar la física cuántica con laboratorios de investigación avanzada y con experimentos de partículas subatómicas, hoy vamos a explorar cómo sus principios pueden tener una aplicación más amplia y, en particular, cómo podrían influir en la forma en que entendemos y manejamos los negocios. ¿Puede la superposición cuántica, donde una partícula puede existir en múltiples estados a la vez, darnos una nueva perspectiva sobre la toma de decisiones de una empresa? ¿Podría la incertidumbre inherente en la física cuántica cambiar nuestra forma de ver el riesgo y la recompensa? Bueno, ¿y qué pasaría si pudiéramos utilizar el entrelazamiento cuántico, el fenómeno que une a dos partículas sin importar la distancia que las separe, para mejorar nuestra comprensión de las redes empresariales? Bueno, estas son preguntas muy interesantes, y aunque algunas de las ideas que vamos a discutir hoy con nuestro invitado son especulativas y están aún en el terreno de la teoría, prometen abrir un nuevo camino en nuestra forma de pensar sobre los negocios. Así que prepárate para un viaje de exploración desde el mundo de lo muy pequeño hasta el de las grandes empresas. ¿Comenzamos? Fernando Moruno nació en Barcelona, donde se formó. Hizo formación profesional en la especialidad de electricidad y pasando después a la ingeniería técnica industrial. Sus inicios fueron en una ingeniería especializada en suministro para los laboratorios de control de calidad, sobre todo en el sector de la automoción. Y a través de un proyecto para una cámara climática, pues le fascinó el mundo de la climatización y actualmente dirige su propia ingeniería especializada en proyectos de climatización y refrigeración, tanto a nivel residencial, terciario, así como industrial, estando especializado en sistemas híbridos de aerotermia, geotermia e hidrotermia. Bueno, eso ya no explicarás luego porque para mí es un poco desconocido, pero bueno. Fernando, tengo que advertirte que soy un desconocedor del tema que vamos a hablar hoy, que yo creo que va a ser muy interesante. Vengo sobre todo a aprender, a que tú me enseñes, y yo creo que todo lo que tú nos vas a contar, yo creo que va a ser muy interesante por lo no habitual que es escuchar este tipo de temas, ¿no? Pero que de alguna manera, y yo estoy seguro que ahora no lo va a contar, afectan a los negocios. Totalmente. Así que, Fernando Moruno, bienvenido a este episodio del podcast. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Piensa que yo tengo la certeza, que no es una apreciación subjetiva, de que eres un gran comunicador, que te apasiona lo que haces, lo transmites así. O sea que yo soy quien tiene que agradecer el hecho que me invites. Bueno. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a hablar sobre un montón de temas. Fernando, mira, la primera pregunta que yo suelo hacer cuando entrevisto a una persona, ¿no? Me gusta saber un poco, oye, no qué haces, sino quién eres. ¿Quién eres? Y, sobre todo también, algo que interesa mucho a las personas que nos escuchan, ¿por qué decidiste emprender? Muy interesante. Bueno, ¿quién eres? Yo siempre pienso de que lo que somos nunca cambia. Es quién somos lo que no deja de cambiar. Nuestra apreciación de esta mente observable, que es uno de los grandes secretos de la existencia de un ser humano, cómo entender lo que somos, es, en definitiva, lo que acaba de identificar dónde está tu camino. ¿Qué es dónde te sientes tú bien? Porque una de las claves para disfrutar plenamente de tu labor profesional es, primero,
conocerte, entender dónde está tu posición, que no tiene por qué estar asociada a ningún estrato, ni social, ni profesional. Simplemente todos tenemos un sitio, todos tenemos un lugar natural donde nos expandimos y nos expresamos con naturalidad. Y ese, para mí, fue uno de los momentos absolutamente determinantes en los cuales entendí que era yo el que tenía que crear mi forma de trabajo. Muy interesante. Pues sí, una motivación súper fuerte. Fue muy incipiente porque he tenido la suerte de tener grandísimos maestros. Yo, como bien has apuntado, mis inicios profesionales fueron en Barcelona, en los cuales pues yo pude beber de las fuentes de la auténtica filosofía de ese empresario catalán, austero, optimizador, que la leyenda del garrapo yo creo que es injustificada porque no es entendido un poquito los principios, pero he de decir que yo he tenido esa suerte. A partir de ahí uno va adquiriendo los suficientes elementos de juicio para empezar a tomar decisiones. Es decir, me quiero dedicar a esto. Yo siempre he tenido una mente matemática, una mente numérica, y por eso dicen que se me da bien lo que hago. Yo lo disfruto, que no es poco. Bueno, eso no es poco, la verdad. Efectivamente. Y a partir de ahí, todos y cada uno de mis clientes pues me agradecen mi labor, y esto es cuando ya se cierra el círculo. Bueno, eso es lo esencial, ¿no? Que se sientan bien atendidos y que valoren el trabajo. Efectivamente. ¿No? Entonces, esto es un proceso que se va madurando, pero hay un momento en el cual eres consciente. ¿Por qué? Porque la dinámica que yo quería emprender a mi labor no la encontraba en el mercado. Y eso se asocia a algo muy sencillo, emprender. Eso se asocia a que tú verdaderamente, tu lugar está en tu iniciativa, en co-crear tu realidad, que luego hablaremos de esta expresión tan interesante de la co-creación. Y si me permites adelantar un pelín, todo lo que vamos a escuchar y todo lo que a mí me ha fascinado y me ha enamorado de la física cuántica y la mecánica, que es la aplicación de la misma, es lo que le da explicación a todo, a todas esas variables que no podemos cuantificar de una forma determinista, como hace la física tradicional, en la cual no hay fórmulas de que se evalúe, pero tiene suficiente experiencia para tener la certeza de que así funciona. Muy bien. No vamos a adelantar acontecimientos, vamos a poco porque precisamente quería contar a todas las personas que nos están escuchando, ¿no?, que hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en el podcast, porque siempre estamos hablando mucho sobre temas como más terrenales, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco más de temas no tan terrenales, sino un poco más, bueno, en ese ámbito, Infusos, ¿no? Si se puede llamar así. Y concretamente sobre cómo la física cuántica afecta de alguna u otra manera, ¿no?, a las personas y a la forma de hacer los negocios, ¿no?, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Así que bueno, mi primera pregunta es, oye, ¿de dónde te viene a ti el interés por este tema? Muy interesante, claro, todo tiene un origen en el entorno en el inicio del siglo XXI, en el entorno de la década del 2000, pues tuve la ocasión, siempre te viene a través de un mensajero, siempre viene a través de un mensajero, y conocí una persona la cual pues me fascinó la visión que tenía, muy diferenciada a la que yo hasta ese momento tenía, pues de la forma de interactuar, la forma de entender cómo nuestra relación con nuestro entorno repercutía en base a nuestro patrón mental o patrón energético que estábamos asociados. Ese fue el origen. Esta chica es una gran entendedora y comunicadora de la metafísica, que no deja de estar, es de una forma más global, no deja de estar totalmente en conexión con los principios de mecánica cuántica aplicado, que es lo que yo, modestamente, me preocupo en los entornos de amigos, como es el caso, de compartir en función de todo ese proceso y esa andadura que me han llevado a tener absolutamente la convicción, y de forma empírica, aparte avalada por muchos científicos que yo simpáticamente le llamo renegados, un poquito como yo, de que tenemos la intención de aportar esa alternativa, esa visión alternativa a lo que es la física determinista, que es la que nos ha llevado a tener pues hoy pues el estado de bienestar que en definitiva disfrutamos todos. Bueno, estamos empezando a hablar de física cuántica, ¿no?, o de mecánica cuántica aplicada, pero
para quien no lo sepa, porque yo estoy seguro que hay mucha gente ahora que estará diciendo, pero bueno, ¿qué me están contando aquí? ¿Qué me están contando? Está claro. Esto de qué va hoy el podcast, ¿no? Y me gustaría que tú nos diese o me diese una definición para entender de una forma llana, ¿no? Para luego poder seguir profundizando en esa conversación. Perfecto. ¿Qué es la física cuántica o qué es la mecánica cuántica aplicada? Pues un poquito de teoría. Sí, un poquito de teoría imprescindible. Yo sé que, bueno, puede llegar a percibirse un poquito aburrida, pero vamos a intentar hacerlo ameno porque estamos entre amigos. La física cuántica y después la mecánica, que es la aplicación de la misma, es todo lo que sucede, todos los eventos en los cuales se desarrollan del átomo, que es la unidad elemental de materia, como ya sabemos, del átomo en adelante, y ahí se vienen todas las composiciones de la materia, digamos que la regula. Le podemos llamar la física tradicional o la física newtoniana. Es la que tenemos como patrones, los cuales tenemos la forma de determinar, por eso se llama una física determinista, la forma de determinar verdaderamente cómo suceden y cómo se formulan todos los desarrollos, lo que nos ha llevado a hacer los puentes, lo que nos ha llevado a tener la ingeniería aeroespacial, aeronáutica, etcétera. En definitiva, lo que nosotros tenemos la aplicación a la sociedad de cosas. Lo más tangible, digamos, ¿no? Lo más tangible. ¿Qué ocurre? La física que hay del átomo hacia abajo, que las partículas subatómicas, y el comportamiento y la física que regula y que estudia todo ese comportamiento es lo que se llama cuántica, que proviene de la expresión quantum, en inglés, que es precisamente cómo se denomina a la singularidad que hay por debajo del átomo. Vale, muy bien, muy bien. Definición, esa es la definición. Definición, ¿no? Efectivamente. Y ahora viene cuando, lógicamente, hay que desarrollar todos esos principios, que a mí me encanta la expresión de incertidumbre, que incluso tiene apellido. Tanto hay diferentes... ¿Me vas a permitir que haga un pequeño inciso? Está en tu casa. Muchas gracias. Hay una cita que me encanta, que está documentado que fue así, que es un encuentro que tuvo Charlie Chaplin con Albert Einstein, que precisamente fue la presentación de Luces de Ciudad, de la película de Charlie Chaplin. Y de ahí se desprende una conversación que me parece absolutamente brillante, que Einstein transmite a Charlie Chaplin tal que así. Lo que he admirado siempre de usted es que usted es universal. Sin pronunciar una palabra, todo el mundo le comprende y le admira. A lo que Charlie Chaplin le contesta: lo suyo es mucho más digno de respeto y admiración. Todo el mundo le admira y prácticamente nadie le comprende ni una sola palabra. Qué bueno. Efectivamente, brillante, Sí, como siempre ha transmitido Charlie Chaplin. Pues esto es lo que modestamente intentamos en esta charla, compartir con todos los oyentes. Lo que el compromiso, el reto que tenemos en esta charla es precisamente desmitificar todos esos principios que hacen que veamos toda la física y mecánica cuántica como algo totalmente ajeno a nuestras vidas, que es todo lo contrario. Eso es precisamente el objetivo del cual queremos compartir. Bueno, yo creo que lo vamos a conseguir. Pues si te parece, vamos al grano ya directamente. Venga. ¿Vale? Vamos al grano. Y mi siguiente pregunta, o digamos, empezamos ya con las preguntas ahí con sustancia, con esencia. ¿no? Con esencia. Fernando, ¿cómo la física cuántica o la mecánica cuántica, porque yo todavía no he sido capaz de distinguir bien, cómo puede influir en nuestro entendimiento en el comportamiento humano? Si me permites, hay que hacer un pequeño preámbulo para entender que lo que desconcertó, intentando ser lo más, vamos a decir, escuetos posibles, pero tenemos que pasar por ese principio para que asimilemos cuál es el origen de todo el desarrollo que viene a posterior. Básicamente, lo que más desconcertó a los científicos cuando pudieron comprobar según qué eventos, experimentos de la física cuántica es, en definitiva, cuando se están realizando ensayos con partículas subatómicas, electrones, por ejemplo, que fue el caso, en función de que si alguien observaba el evento, el experimento, la solución, la expresión, la transferencia que realizaba el experimento se manifestaba como una partícula. Y cuando se realizaba exactamente el mismo evento, experimento, y nadie lo observaba, ni tampoco había ningún elemento de medición, se comportaba como una onda. ¿Qué quiere decir esto? Para los románticos, y esto puede impactar la expresión, para los románticos quiere decir que si nadie observa,
todo sucede en un campo unificado de probabilidades, puesto de que no hay partículas. Eso es así, literalmente así. No se proyecta una transferencia. Esto se le llama el experimento de doble rendija, que será especialmente fácil poder acceder a través de Internet a poderlo evaluar. Ese experimento transmite el cómo se llegó a la conclusión, siempre estamos hablando de partículas subatómicas, como siempre a través de un patrón de transferencia, en función de que si alguien observaba o no el evento, se conseguía que la transferencia fuera de partículas o bien de onda. Pues fijaos, dentro de la aparentemente paradoja ajena que puede suponer todo esto, esto se traduce en infinidad de aplicaciones en nuestro día a día. ¿Como por ejemplo? Muy sencillo. Esto quiere decir, que no he acabado de expresarme qué quería decir cuando hablaba de los románticos. Hay románticos que se atreven a decretar de forma categórica que eso quiere decir que el ser humano es el que crea la materia. Evidentemente, eso tiene un desarrollo mucho más profundo para llegar a esa conclusión. Pero, literalmente, eso es lo que se transmite. Si en un evento que únicamente existen partículas solo aparecen o se manifiestan cuando alguien las observa, quiere decir que cuando no se observa, todo es un campo de onda. Traducido, en el momento de que nosotros tenemos conciencia de cualquier tipo de eventualidad y aplicamos emoción a lo que proyectamos, tenemos una afección o modificamos cuál es nuestro día a día. Podemos modificar un evento. Evidentemente, hay cuestiones que repercuten en terceros. Por ejemplo, en un evento que tenga que ver con muchos sujetos, individuos, tiene que haber un equilibrio en la intención. De ahí viene lo que luego desarrollaremos con más intensidad o concretaremos, lo importante que es aunar en los equipos de las empresas los criterios. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque se puede llegar a crear un evento el cual todos y cada uno de los pertenecientes, y da igual el rango o categoría que desempeñen dentro de la empresa, es importantísimo que todos y cada uno, insisto, de los pertenecientes tengan la misma intención, porque ahí es cuando se consigue verdaderamente que las cosas sucedan, que las cosas se den. Es importantísimo. Vale, estás diciendo, por ejemplo, que si dentro de una empresa un equipo está totalmente unificado, está mentalizado en conseguir un objetivo, es mucho más fácil que se consiga a que si cada uno tiene un objetivo diferente, independientemente del objetivo que sea. Efectivamente, hay quien defiende inclusive, y eso creo que todos tenemos referencias, lo que pasa que no la hemos podido asociar a una mecánica tan definida como la que estamos intentando plantear. Es decir, todos conocemos cuando en un grupo, más o menos numeroso, siempre hay personas que cuando se incorporan es como que iluminan, como que transmiten una vibración eso pasa. Que a todo el mundo... Y al contrario también, ¿eh? Ahí voy. Sí. Y todos sabemos que hay personas que puede ser o no de forma deliberada, pero que crean un ambiente totalmente tóxico. Te consume la energía, ¿eh? Efectivamente. Eso existe. Sí. Y esto no hay ningún patrón científico que lo demuestre. El patrón de conducta cuántica sí que lo define así. Porque tu estado vibracional es el que está creando, cuando se unifican todos los criterios, un momento resonante. Ese momento resonante, desde el principio cuántico, estamos proyectando en nuestro entorno todo lo que convergen con nuestro objetivo. Por eso es muy importante. Y permite que haga alusión a un ejemplo que todos vamos a entender. Todos conocemos en los indios Cherokee la famosa danza de la lluvia. Sí. Todo el mundo ha creído, de forma histórica, que estos señores, por cierto, de una forma muy, muy visual, realizaban una danza para propiciar la lluvia. No es así, fijaos. Estos señores lo que realizaban era una danza de agradecimiento de que estaba lloviendo. ¿Entendemos la diferencia absolutamente determinante que es crear una expectativa a futuro? Por lo tanto, tú lo que estás transmitiendo a tu cuerpo energético es una expectativa. Por lo tanto, tú lo que estás imprimiendo en el universo cuántico es una expectativa a futuro. No se va a dar. Claro. Si tú lo que vives es en la realidad de que estás agradeciendo disfrutar de tu objetivo conseguido, ahí es cuando se da. Interesante, interesante. Pues sí, siempre hemos creído que era como dices, ¿no? Por lo menos, bueno, esa... Así se transmite cuando nosotros hemos de partir de una base
que nosotros hemos llegado a este bendito mundo con una condición que a veces no somos conscientes. En este mundo, lo que verdaderamente la palabra que más escuchamos desde que tenemos uso de razón es no. Esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca. Bien es cierto que se hace por nuestra protección, se hace por limitar al máximo la exposición a que haya un riesgo, haya un peligro, claro, o haya cualquier tipo de eventualidad. Pero esto es un mensaje limitante. Esto lo que ocurre es que nos están transmitiendo una sensación, una información que nos está limitando. Por eso los expertos en esta disciplina hablan de la mente limitante, que lo es. La mente forma parte, aunque se pueden entender que se pueden subdividir en más estratos, en uno de los 3 cuerpos en los cuales conforman lo que es una persona. Es nuestro cuerpo mental, que ahora entraremos un poquito en ello, nuestro cuerpo físico, y está nuestro cuerpo energético, que forma parte de todo. Y después está nuestra conciencia, que nuestra conciencia no deja de ser el sujeto observable de todo lo que somos realmente. Cuando entendemos que hay un diferencial entre la mente, que no deja de ser un mecanismo de proceso de información casi siempre asociativo, es cuando verdaderamente identificamos de que la mente hay que entenderla como un sujeto externo a nuestro nivel de conciencia. Y eso aporta una cantidad de información extraordinaria, porque asimilamos una comprensión, no lo damos por defecto, porque muchas veces entramos en espirales redundantes que no nos llevan a ningún sitio, y eso en la empresa nos pasa mucho. Totalmente. Entramos en un entorno, sobre todo cuando estamos de forma incipiente emprendiendo una nueva iniciativa, que afortunadamente eso nos pasa a diario. Nosotros podemos diversificar, pero cuando nos encontramos expuestos a un nivel de incertidumbre absolutamente amplio, y esto nos crea una serie de limitaciones, miedos, fobias o cuanto menos incertidumbre. Por eso es tan importante conocerse, como comentaba, es tan importante tener claro cuál es tu posición en el mercado, dónde estás tú, dónde tú te puedes proyectar con mayor naturalidad, dónde tú puedes proyectar tu capacidad y explotarla. Es importante. Esos son los 3 puntos más básicos. Pero si además aportamos este conocimiento de este universo cuántico en el cual estamos sumergidos, si nosotros tenemos conciencia de que una vez que el objetivo se marca, una vez que tenemos delimitado hacia dónde vamos, eso te hace fluir todo ese trayecto. Digamos que te lo allana, te lo favorece. Porque si dejamos proyectar nuestras fobias, nuestras incertidumbres, lo que estamos haciendo es creando un entorno bastante pedregoso. ¿Por qué? Porque no estamos definiendo verdaderamente cuál es el propósito. Es muy importante. Y eso nos pasa a las personas que llevamos mucho tiempo ya en los negocios y a los emprendedores. Da igual, ¿no?, el tiempo que lleves. Si no eres capaz de comprender eso, al final... Bien es cierto que cuando uno lleva cierto recorrido, sin ser consciente, tú estás dotado de una seguridad. Claro. Tú estás dotado de una... que muchas no son conscientes, simplemente las has aportado y tu subconsciente... / cuerpo energético, que es exactamente lo mismo, ya te está actuando con esa seguridad, tú la estás proyectando. Sin darte cuenta. Efectivamente, sin ser consciente. Es cierto, cada cliente es un reto, cada proyecto es un reto, con sus variables, que son lo que nos enriquecen verdaderamente. Pero si esas variables están dentro de un marco de control o de seguridad, con que tú proyectes el buen fin o la finalización de ese proyecto a éxito, eso es fundamental. Porque todos conocemos... tan sencillo como el optimista y el pesimista. La figura, esa dualidad, que por cierto vivimos en un universo dual, siempre hay un yin, un yang, un día, una noche, etcétera, etcétera, pues ahí está el contrapunto. El optimismo en la empresa tiene que estar sujeto y basado verdaderamente en un proceso que así facilite que se dé, ¿correcto? Igual que el pesimista puede tener exactamente las mismas herramientas, la misma base, el mismo conocimiento, pero lo que le cambia es la actitud. De ahí la famosa fórmula que Víctor Cooper ha hecho muy famosa, que es que el conocimiento y la habilidad suman, pero lo que verdaderamente multiplica en una persona es la aptitud. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo soy un poco exigente también cuando, por ejemplo, en mi empresa, ¿no?, tenemos que hacer alguna selección de personal. En la actitud es lo que yo más me fijo, ¿vale? Porque al final el conocimiento se adquiere. Se adquiere si tienes buena actitud. Pero una persona que sabe mucho pero no tiene buena actitud, esa persona aquí no va a estar. Y me ha pasado, han pasado por aquí personas que sabían mucho más que de las personas que pueden haber ahora aquí. Auténticos cracks, pero con una actitud que no entraba en el equipo. Entonces, eso lo que hace al final es que te va contaminando el equipo, ¿no? Y al final
es lo que tú dices, no suma para que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo y eso es una de las cosas que más me gusta de las que estás diciendo, que ir con una buena actitud y con esa positividad, con ser optimista, influye muchísimo en el éxito que puedas tener en los negocios y yo lo tengo comprobado, ¿eh? Efectivamente, pero sí, fíjate qué simpático es esa causa-efecto. Cuando tú tienes una base, tienes la actitud necesaria, si tú transmites al equipo, que el equipo puede ser una persona. El equipo, estamos hablando de nosotros con nuestras aptitudes y habilidades y nuestro conocimiento. Por lo tanto, es un equipo porque forma parte de diferentes sujetos. En el momento de que tienes esa condición base, que es la actitud adecuada, el conocimiento y la habilidad. La actitud es lo que te va a hacer multiplicar todos esos bienes para que se proyecten. Pero si además eres consciente de que tú tienes que crear, visualizar cuál es tu objetivo, dónde te quieres ver, eso es lo que hace que de forma determinante y de forma inherente al estado global del entorno, tú consigas éxito. Voy a poner un ejemplo. Venga. Que me va a permitir... Me gustan los ejemplos. Me va a permitir nuestro tan admirado, aunque siempre hay quien lo cuestiona, Amancio Ortega. Este señor, el detonante en su vida, fíjate qué curioso, fue cuando acompañó a su madre a la tienda de ultramarinos del barrio a comprar alimentos. Y le tenían que fiar. Y la señora del establecimiento le dijo, señora mamá de Amancio Ortega, no podemos fiar más. Y a este niño, que era un preadolescente, le supuso tal impacto, como la película de Lo que viento se llevó, sí. A Dios pongo por testigo que jamás en mi casa va a faltar nada. Fijaos cómo eso activó el resorte emocional para que se proyectara en el universo cuántico y todos sabemos este señor dónde está. Qué bien. Hay muchos casos. Yo conozco varios, ¿eh? Sí. Incluso amigos míos, presidentes de corporaciones multinacionales, amigos míos, españoles, que tuvieron un resorte similar. Eso se llama determinación. Eso es como un punto de inflexión, ¿no? Efectivamente. Es un punto en el cual tú decretas con una emoción o que... decides, ¿no? Decides. Sí, lo puedes decidir. Pero si no realizas la impronta energética, no se lleva a efecto. Uno puede tomar una decisión que es el inicio de todo esto. Pero como realmente esa decisión tiene repercusiones en nuestra vida, es cuando está asociada a una emoción intensa. Eso es un decreto emocional, es una fijación emocional. Hay grandes expertos que pueden explicar mucho mejor que yo. Yo simplemente soy un conocedor y un aplicador de todo este principio. Pero tengo la suerte de tener amigos como tú que me dan voz para poderlo transmitir. Te explica bastante bien, te explica muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Fernando, ¿crees que las ideas de la física cuántica, como por ejemplo la superposición y el entrelazamiento, que ahora quiero que nos expliques un poco, podría tener alguna relevancia en el comportamiento humano o en las decisiones de las empresas? Efectivamente, es algo tan sencillo. A todos nos ha pasado una vez, sobre todo cuando tenemos algún lazo, vínculo emocional, en el cual percibimos, tenemos una sensación. Se le puede llamar pálpito, se le puede llamar intuición, se le puede llamar de muchas maneras, pero verdaderamente todos hemos tenido alguna experiencia en ese sentido. ¿Eso qué quiere decir? O, por ejemplo, la figura de los gemelos, sí, que siempre están conectados por emociones, o bien por un evento traumático, o bien por un evento contrario, de alegría. El otro, ya da igual en qué punto del mundo se encuentre, reacciona. Pues esto, en el principio de entrelazamiento cuántico, es exactamente lo mismo. En el Reino Unido, en Londres en concreto, un grupo de científicos, me gustaría saber cómo lo hicieron, pero bueno, lo hicieron porque se ha documentado así. Separaron dos electrones de una misma molécula. Insisto, me gustaría saber cómo, pero está documentado. Primero lo hicieron a las dos orillas del Támesis. Afectaron, me imagino que sería una proyección o de luz, de energía, en cualquier caso, de alguna manera. Afectaron a ese electrón que formaba parte de la misma molécula y de una forma absolutamente instantánea, esa misma repercusión y efecto que se produjo en ese electrón le pasó, vamos a llamarle, a su electrón hermano. Esto, como ocurrió de una forma absolutamente inmediata, en función de cómo pudieron ellos medir, lo hicieron en la otra parte del mundo. Sucedió exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto estamos hablando, lógicamente, de desarrollos y experimentos basados en la física cuántica. Pero es que, como hemos comentado,
está directamente relacionado en nuestro día a día. ¿Qué ocurre en una empresa? Si nosotros somos capaces de crear ese espíritu colectivo, eso produce algo que acaba siendo exitoso. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un equipo comercial el cual está realizando sus labores. En el momento de que ese comercial, está en una situación en la cual puede ser nueva, se puede plantear un escenario al cual no tiene recorrido y de una forma absolutamente inconsciente sabe cómo reaccionar a ese momento porque está conectado con un espíritu, porque cuando se transmite una filosofía, cuando se transmite una aptitud compartida, resonante, es muy importante la resonancia, que es cuando algo verdaderamente nos hace vibrar. Formas parte del equipo, formas parte del todo. No existe el empleador y el empleado, existe el equipo. Y ese principio, cuando estás desarrollando, y todos sabemos la magia que requiere un gesto comercial para conseguir ganarte la confianza de tu cliente, que es el que va a acabar realizando el pedido. Aunque normalmente siempre se aconseja en el momento de que un técnico comercial, no sabe contestar, déjeme que voy a hacer la consulta a los técnicos de mi empresa para decirlo. Bien, pero se pierde ese momento efervescente de que es cuando tú tienes que ganarte la confianza. Si el equipo está bien alineado y resuena todo ese principio, siempre se va a saber qué decidir. Curioso. Oye, ¿y qué se puede hacer para conseguir eso? Porque, bueno, habrá empresas que tengan la suerte de tener ese equipo tan integrado, ¿no? O tan en esa misma onda, pero habrá empresas que no la tengan. Entonces, ¿hay alguna manera o alguna forma, no sé si formación, no sé si inspiración, no sé si lectura, no sé si de alguna forma se puede conseguir que un equipo se una de esa manera para mejorar los resultados? ¿Cómo se puede hacer? Te hablo desde mi experiencia y eso ya se pone en práctica. Todas las actividades que sean ajenas a la propia actividad empresarial son extremadamente positivas porque crean lazos, crean unión emocional. O sea, sacar, digamos, al personal, ¿no? Que el equipo asocie la empresa como parte de ellos. Que no es la figura que todos sabemos identificar, como tú comentabas hace unos minutos, de que cuando tú apercibes la actitud de un candidato a incorporarse, por muy buen conocimiento y habilidades que presente, porque ya están demostradas, la actitud no encaja. Eso ya es un principio que define lo que es la tendencia del equipo. Pero es fundamental que el equipo entienda de que en la empresa, en su forma de negocio, forma parte de su vida. Y eso es cuando se conecta el ocio con el negocio. Es fundamental, porque ese nexo es lo que transmite de una forma tácita, pero muy intensa, de que esto es una forma de vida. Que es hacia dónde vamos. Tenemos que ir a humanizar a las empresas. Tenemos el concepto, y esto las grandes multinacionales lo saben, todos sabemos las .com cómo trabajan. Todos sabemos que... Sí, Google, Microsoft, todo ese tipo de... que tienen integrado hasta incluso en los parques infantiles dentro de los espacios de trabajo. Hay incluso toboganes que puede ir de una planta a otra en tobogán, ¿eh? No me dirás tú a mí que eso no estimula. Yo lo usaría siempre. Pues todo esto está conectado exactamente lo mismo. Pero dejadme que os confirme un factor importantísimo, el factor de la intención. Cuando el líder, que siempre tiene que existir, y tenemos que entender la figura del líder, cuando el líder tiene la conciencia de que estamos aplicando esos principios de visualización, esos principios de determinación y haga que se comparta, eso es cuando verdaderamente se crea un espíritu común. Todos somos todo. Cuando cogemos un pedacito de arena de la playa, los que tengamos la fortuna de vivir cerca, sabemos de que forma parte de, aunque ese grano de arena no hace la playa, todos lo sabemos. Pues esto de lo que estamos hablando, precisamente de que el concepto de asimilar hasta qué punto la intención, la visualización y la emoción, que es la clave, la emoción aplicada a todo lo que tú digas, ese entusiasmo que puede llegar a transmitir, pero tiene que ser un entusiasmo horizontal. Porque si ese entusiasmo lo hace un señor que llega vestido, que la suma de lo que cuesta la ropa de todos los empleados no llega ni a la mitad, ahí tenemos un diferencial que crea un agravio. Tenemos que hacerlo de una forma horizontal.
Es importantísimo, porque así todos sabemos, claro, cada uno tiene su atribución, el riesgo lo tiene el empleador, totalmente de acuerdo, por lo tanto ese riesgo conlleva un beneficio para que se justifique. Claro. Lo sabemos todo. Pero para crear ese equipo siempre tiene que ser horizontal, es muy importante. Pues súper interesante lo que nos cuenta. Fernando, hablamos sobre el principio de incertidumbre. Yo creo que es un tema súper interesante, ¿no? Porque, oye, ¿cómo podemos explicar cómo los principios de incertidumbre y la superposición en la física cuántica pues pueden aplicarse a esta toma de decisiones de los negocios? Pues creo que es un tema interesante que nos vas a... Muy interesante, y yo me voy a atrever a despejar esa incertidumbre. Venga, perfecto. Que se asocia al principio, que por cierto se le llama así, principio de incertidumbre de Heisenberg. Ajá. Esto es lo que nuestros queridos, o no, científicos y físicos, sobre todo los teóricos, que hay que echarle de comer aparte, se han atrevido a crear ese abismo entre la comunidad científica y el resto del mundo. Y es cierto, porque lo único que se preocupan es de transmitir una realidad. Cuando un físico técnico, teórico, se atreve a decir que una partícula puede estar en varios sitios a la vez y en ninguno en el mismo instante, eso deja absolutamente descolocado a cualquiera. Claro, total. Y de ahí viene cuando nosotros siempre hemos recibido el concepto de física cuántica como algo que no tiene nada que ver con nosotros. Pero si reconectamos el principio de la conversación, cuando hemos dicho que el observador es el que determina que en un evento constante se transmita de onda, que no deja de ser un campo unificado de probabilidades, esa onda se convierta en partículas tangibles que realizan una afección en un patrón de transferencia, ahí te das cuenta de que aquí la clave en todo este acto es el observador. Porque el observador lo que realiza verdaderamente es que todas esas probabilidades, toda esa incertidumbre se dé. Ya lo vamos a traducir en el mundo de los negocios. Cuando nosotros salimos al mercado, puede ser la primera vez que tenemos la valentía de agarrar nuestra maletita y decidimos que vamos a trabajar por nosotros mismos. Que normalmente eso siempre está asociado a algún cliente que hemos heredado de nuestra anterior empresa. Pero bueno, eso es perdonable. En el momento de que uno empieza verdaderamente a acceder al mercado, ahí tú estás accediendo a un campo unificado de probabilidades. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el principio de incertidumbre, de Heisenberg, te dice que tú puedes tener cliente en uno o en varios o en ningún punto a la vez. ¿Qué es lo que determina? Tu actitud. Claro. Si tú verdaderamente ese cliente lo ves cerrado, si tú cuando sales a la calle, si me permiten la analogía, sales con la certeza de que vas a conseguir contrato, esa es la clave. Pero como lamentablemente ocurre cuando tenemos un conflicto mental de inseguridades que visualizamos, que no sé por qué tenemos, y la verdad que todos en mayor o menor medida tenemos ese tremendo error de visualizar siempre la pérdida o visualizar el escenario menos favorable para que no no vivir la experiencia de la decepción. Eso es un error de libro. En la vida no te lo puedes permitir. Es como que nos protegemos, ¿no? Pero es una protección que es hacer trampas al solitario. Claro. Piénsalo. Como la decepción es una de las figuras emocionales que más queremos evitar, eso nos hace trampa, nos produce que nos hagamos trampas. Y lo que hacemos es, sin ser consciente, y fijaos lo importante que es la visualización del éxito para llevarlo a cabo. Porque tú estás visualizando algo que se va a acabar sucediendo. Pero si tú, abrazado a evitar vivir la emoción de la decepción, que es ciertamente hiriente, no lo neguemos, pero tenemos la potestad de que eso no ocurra. Y no porque dejemos de visualizarla, va a dejar de aparecer. Es lo contrario. Vamos a poner otro ejemplo, que tanto te gusta. Vale. ¿Cuántas veces conocemos de una forma recurrente a muchas personas en las cuales se quejan de que en su vida suceden eventos recurrentes? Siempre tengo el buzón lleno de facturas a deber. Ese señor, cuando decreta esto y lo proyectas de una forma que el desarrollo no tenemos por qué explicarlo,
o como mínimo tenemos que conocer el efecto, porque el desarrollo es ciertamente complejo, ¿correcto? Ese señor está provocando de que eso se mantenga, que haya ese suceso recurrente. Y algo que me resulta muy simpático transmitir. No pensemos en elefantes. Es imposible. Ese no tiene ninguna validez en esa frase. Todos tenemos elefantes. Vemos orejas, colmillos, suele ser africanos, por cierto, lo que vemos. Es así. Por lo tanto, en nuestra psique tenemos que cargar, tenemos que alinear únicamente el objetivo. Por eso, ese principio de incertidumbre lo explica en este evento. Tú cuando sales al mercado o has iniciado un proceso de servicio o, como en mi sector, de instalación de un proyecto, hay una cierta incertidumbre o ciertas probabilidades que ya tenemos experiencia para irlas manejando. Pero como no proyectemos el éxito de ese equipo funcionando a la perfección y todo el mundo contento y felicitándose, es posible que si no tienes bien adiestrado el equipo para que todo el mundo se alinee en ese mismo objetivo, de que esas probabilidades se acaben dando, aunque sean pocas. Claro. Entonces, el principio de incertidumbre lo tenemos absolutamente incorporado en nuestra vida. Súper interesante. Muchas gracias. Estás comentando que el poder de la visualización, ¿no? El poder de ser optimista, de esa actitud que tienes que tener proyectada en la vida, ¿no? Proyectada. Y saliéndonos un poco de la parte empresarial, ¿tú crees que eso puede afectar en la salud de las personas? Totalmente. Y de hecho, toda la comunidad médica, los facultativos, nos transmiten, permíteme, el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Una manifestación cuántica. ¿Cuántas personas han sanado cuando se le ha dado una pastillita de fructosa que es totalmente irrelevante para la dolencia que está desarrollando el paciente? ¿Por qué ese paciente mejora y hasta se sana? Porque tiene la convicción absoluta de que ha tomado el medicamento que le va a sanar. ¿Lo ves? Pues fíjate hasta qué punto una persona que tenga una proyección de éxito, una persona que tenga una determinación, insisto, es muy importante a través del autoconocimiento, porque si no, estamos exponiéndonos a un entorno que nos va a acabar agrediendo, porque estamos en un sitio antinatural. No es ni mayor ni peor, simplemente no es el que tenemos nosotros. Por eso es muy importante que el primer paso sea el autoconocimiento, entender dónde nos tenemos que encontrar, que es nuestro sitio, ni más ni menos. Pues volviendo al principio, cuando una persona está totalmente equilibrada, todo eso se manifiesta en tu organismo. Es más, hay quien se atreve a afirmar de forma categórica que la enfermedad no existe, existe el enfermo que la manifiesta. Y es así. Hay mucha literatura que incluso se han llegado a empezar a asociar diferentes dolencias según qué parte del organismo que están asociadas a las emociones. Está totalmente asociado y hay quien verdaderamente está creando unas pautas que son recurrentes y que tienen una confirmación empírica porque está asociado. Por ejemplo, hablemos del doctor Hammer, alemán, oncólogo, que tuvo la terrible experiencia de que perdió a un hijo en un accidente de tráfico. Siendo oncólogo, que esa es la clave de todo el desarrollo, desarrolló cáncer de testículos y su señora cáncer de útero. Pues él, cuanto menos, reparó en que eran los genitales y asoció que la fatal experiencia de haber perdido a su hijo, es lo que le hizo provocar eso, ¿no? Hasta el punto que ahora explico. Eso le activó una iniciativa para realizar un estudio, el cual llegó a crear un patrón de conducta psicológica, emocional, y retó a 20 compañeros del colegio de oncólogos. Si existe, creo que existe en Alemania. Y dijo, traedme el paciente que escojáis su perfil psicológico, que yo voy a decir qué cáncer padece. Lo clavó en los 20. Fijaos hasta qué punto cualquier perfil psicológico puede afectar de forma absolutamente fatal a la salud de un sujeto. Esto está documentado. Afortunadamente, todo esto podemos acceder a Internet, que como siempre tenemos los pros y los contras y tenemos quien lo cuestiona. Pero la realidad es que el doctor Hammer ya falleció y tiene una clínica que regentan sus hijos, en la cual el tratamiento de curación está enfocado a la gestión emocional y psicológica, más que
a lo que es la atención, que también, lógicamente, aportan esa alcalinización del organismo, pero esto es un tema totalmente aparte, que se sabe que la acidificación es lo que favorece la aparición de tumores. No únicamente la acidificación, pero sí es verdad que hay una fórmula recurrente la cual está asociada a padecimiento de diferentes tipos de cáncer. Súper interesante, súper interesante. Y volviendo otra vez un poco a las empresas, Fernando, ¿cómo las empresas, como una empresa que nos esté escuchando ahora mismo, puede aprovechar estos conceptos de la física cuántica para mejorar, por ejemplo, la toma de decisiones o la resolución de cualquier problema? ¿Cómo lo puede hacer? Yo personalmente, y eso yo tuve la experiencia de que cuando mi equipo, en una época en la cual yo me dedicaba a la instalación, ahora como ya he comentado, nos dedicamos únicamente al diseño y al proyecto de instalaciones, tuve una experiencia que tenía ciertos contrastes. Me explico. No me gustaba que llevaran empleados durante meses trabajando conmigo y yo no los conociera. De hecho, no funcionaba. Pero yo, con diferentes organismos de docencia, sobre todo institutos de formación profesional, yo creaba convenios para incorporar a estos chicos estudiando y que desarrollaran las prácticas con nosotros. Pues un chico, que eran 15, 16 años, aportó una visión que revolucionó la forma que llevábamos años haciendo de forma errónea. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a todo nuestro equipo, pero escucharlo horizontalmente. Que la persona que se siente en nuestro despacho, que casi que aconsejaría que no fuera en el entorno laboral, que nos dijera y transmitiéramos la suficiente confianza para que se pueda expresar plenamente. Eso automáticamente genera un fenómeno importantísimo. Y yo voy ahora a recurrir, si me permites, a una chuletita que tengo aquí abierta, porque me parece extremadamente interesante. Esto es una expresión de doctor don Mario Alonso Puig. Me encanta. Fijaos, hoy en día sabemos que cuando una persona se encuentra con otra con lazos de afecto, cordialidad o cooperación, automáticamente el cerebro produce una sustancia llamada beta-endorfina. Es un analgésico natural potentísimo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que provocar ese ambiente. Porque si en el momento que nosotros convocamos a consulta a un colaborador, que es como yo creo que hay que llamar, lo dejamos de ser colaborador, estamos en colaboración, tenemos que generar esa cordialidad. Si no lo conocemos, hay diferentes trucos psicológicos que favorecen que eso se dé. Pedir un favor aparentemente irrelevante. Oye, por favor, ¿me prestas el bolígrafo? Puede parecer irrelevante, pero genera esa dopamina, oxitocina, que ya has hecho un gesto, estás aportando. Es fácil. ¿Por qué? Hemos de tener la intención de mirar horizontalmente. Hemos de tener la intención de que absolutamente todos, inclusive la persona que tanto tenemos que agradecer que nos tenga la oficina, el despacho, la empresa, la factoría totalmente limpia, sea la que nos aporta. Porque esa persona ha escuchado conversaciones y nos ve de un prisma que no está, si me permite, contaminado con los patrones que tenemos heredados en la empresa. Hay que escuchar absolutamente a todo el mundo. Cuando los escuchas, eso crea una empatía. Eso crea este fenómeno que tan sabiamente expresa don Mario Alonso Puig, de que es en el momento de que tú tienes un encuentro de afecto, de cooperación, en definitiva, que esa persona te genere esa importancia, ese famoso analgésico tan potente. Y eso es la clave, porque así se va generando este egregor, que es como se llama cuando una energía está unificada en diferentes números de personas, se crea una energía compartida, que se retroalimenta a través de ello. Nos alimentamos de ella, es un espíritu común. Qué bien. Bueno, y Fernando, sin decir nombres de empresa, ¿conoces alguna empresa que esté implementando estos principios que nos estás contando, ¿no? En su toma de decisiones o en su estrategia? Bueno, de hecho, conozco varias. Hay una en concreto que es la que me llamó más la atención,
si tenemos tiempo, hago mención de un desarrollo que todo este principio de vibración, de emoción, el Masahiro Emoto, ya fallecido, nos trasladó el legado siguiente. Él realizaba un proceso el cual a un recipiente con agua le transmitía una emoción, la cual él, ese agua, después la analizaba, la congelaba a 25 grados bajo cero y la analizaba los cristales resultantes de esa congelación a través de un microscopio de campo oscuro. Y es fascinante cómo pueden llegar a cambiar la morfología, la forma en la cual se desarrollan esos copitos, Cristales, ¿no? esos cristales, que por cierto siempre son hexagonales, eso veremos otro día, el por qué es así, en función de la emoción que se le aplique. Todo podemos ver, si ponemos Masaru Emoto en Google, miramos en imágenes y enseguida nos va a salir cuando se le dice amor, te quiero, te bendigo o lo contrario, y cómo reaccionan esos cristales. Pues asociado a esto tenemos en España una empresa de cosmética que utiliza esos principios. En su sede, en su factoría, en el laboratorio las energizan. El agua la energiza y esa polarización y esa energía que se transfiere al agua después se deposita en contenedores que pueden tener decenas de miles de litros, pero están rotulados. Es decir, el agua es la misma en los diferentes contenedores, pero la rotulación que ese agua, esa leyenda que pone en el recipiente del agua, le hace adquirir unas características que de forma en laboratorio se detectan. Es más, por este mismo principio se ha podido comprobar que aguas altamente contaminadas se purifican por este mismo principio, y eso está demostrado, por el principio de la vibración que puede trasladar, que no deja de ser una intención manifiesta en una leyenda que se le transmite a un recipiente con agua. Es curioso, es muy curioso eso. Es tremendamente curioso, pero es efectivo. Y nosotros en casa podemos hacer algún tipo de ensayo en ese sentido. Experimento, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo por ejemplo? Pues bueno, es algo simpático y sencillo que podemos hacer las variables que así consideremos. Compramos dos plantitas hermanas exactamente iguales, las ubicamos en un sitio que tengan las mismas condiciones y tenemos dos recipientes para riego. Uno le ponemos una leyenda que puede estar asociada a que tenga algún tipo de... que sea energizante para la planta. Se puede poner energizante, se puede poner una leyenda que ponga algo asociado. Eso cada uno puede tener, rico es el español como para ello. Y vemos cómo reacciona la planta. Vemos la comparación de las dos. Muy importante, no hagamos trampa al solitario. Si nosotros no tenemos ninguna intención y queremos que es una bobada, de entrada no lo vamos a hacer. Sí, porque quizá más que lo que pongamos es la intención nuestra de totalmente, lo que hacemos, ¿no? Totalmente. Pero lo que tú pongas, la leyenda, la etiqueta que tú pongas, es determinante porque esa vibración está en la leyenda, en la etiqueta. Por lo tanto, por mucho que nosotros lo bloqueemos, siempre tendrá algún tipo de función. Eso es literalmente cierto. Bueno, y entonces, por esa regla, ¿no? Por esa regla que nos cuentas y yéndonos un poco más a algo más terrenal, ¿no? ¿Crees que es positivo o crees que es buena idea, por ejemplo, en una oficina colocar esas frases que son motivadoras, ¿no? Que inspiran al equipo en un lugar visible que siempre cuando entras las puedas ver? Porque yo he visto muchas oficinas que lo tienen, ¿no? Y yo siempre he querido ponerlo y, de hecho, hemos hablado antes que tengo una pared ahí oscura, pendiente de poner unas palabras que tengo que poner ahí. Mira, la expresión más potente que yo he tenido la ocasión de experimentar es el agradecimiento. Vale. Cualquier expresión. Por supuesto, hemos hablado de que tenemos que determinar, tenemos que asociar y tenemos que definir un objetivo. Ese objetivo tiene que estar plasmado, tiene que estar escrito. Incluso en el eslogan de la empresa. Hacia el objetivo que queramos. Y por supuesto que todos y cada uno de las personas que tienen la generosidad de venir cada día o desarrollar cada día el trabajo asociado a la empresa, que sepa que tenemos un reconocimiento y un agradecimiento potentísimo. Yo recomiendo, personalmente lo hago infinidad de veces durante el día, agradecer exactamente hasta lo que no entendamos, porque es cuestión de tiempo que sepamos realizar la lectura adecuada de que ese evento que en su momento no se entendió, cómo nos ha aportado. Si tenemos eso también es
la actitud de observarse, lo que he hablado de conocerse. Ujú. Si eludimos el juicio a todos los eventos que nos suceden, automáticamente se crea una situación que cambia totalmente, porque ese juicio nos contamina. En el momento que nosotros decretamos cosa totalmente errónea a un semejante o un evento, ya estamos decretando, no dejamos que se manifieste, ¿me explico? Ujú. Un señor puede tener un aspecto, un estilo que no converge con el nuestro, pero si eludimos el juicio, prejuicio en este caso, claramente, nos inhibimos de la posibilidad que esa persona se muestre, se manifieste. Es cierto de que la sociedad está marcada por una serie de condicionantes, es cierto. Y nosotros, si queremos salir al mercado, y sobre todo si tenemos un equipo comercial, pues tenemos que marcar unas pautas mínimamente flexibles, pero dentro de los patrones. Totalmente cierto, ¿o no? Siempre y cuando la imagen que dé tu embajador, que es tu comercial, sea respetuosa y que así lo reciba su interlocutor, pues tampoco sería mala idea, porque la clave siempre es infusa. Todos sabemos, todos conocemos de nuestros sectores casos en los cuales no reúnen las condiciones establecidas y tienen un éxito increíble. Por lo tanto, tenemos que tener la suficiente capacidad de aprendizaje para ser modestos y, en vez de juzgar, leer, escuchar y ver qué podemos aprender. Pues eso pasa exactamente igual con esto. Es muy importante que todos y cada uno de los miembros, y cuando estamos solos, por supuesto, hacia nosotros mismos, agradecernos. Para mí es la expresión más potente y que más energía positiva. Porque es muy sencillo. Recordemos hablar de los indios Cherokee. Ellos estaban bailando, celebrando y agradeciendo que estaba lloviendo. Se visualizaban mojados, visualizaban chapotear en el fango. Esa es la clave. Y esto en una empresa es lo que tenemos que proyectar. O sea que la idea que yo tenía de pintar mi despacho de rojo y poner Fran no lo va a conseguir, eso no. Me parece a mí que no acabo de estar muy en la línea. Y encima me ha hecho gracia lo del rojo. Lo del rojo me ha hecho gracia. Porque es como más impactante, ¿no? Como que impacta, perdóname la broma. No, buenísimo. Fernando, llevamos casi una hora ya hablando. Es un placer hablar contigo y se aprende muchísimo. Muchas gracias. Solamente aquí, sino en los espacios de tiempo que compartimos, ¿no? En los grupos de negocio donde estamos. Sí, y yo no sé si nos queda algo... Nos queda muchísimo. Bueno, pero algo, digamos que para terminar, ¿no? Porque yo creo que esto da para otro podcast. Yo creo que sí. Yo creo que pero seguramente que tú tienes algo que nos puedes contar para finalizar y que es interesante. Me gustaría cerrar, y dado que me brindan la posibilidad, con una frase que entiendo yo extremadamente motivadora. Dentro de cada uno de nosotros, nosotras, hay un héroe, una heroína dormida. Muy importante. Lo que pasa es que para que despierte hace falta el estímulo adecuado. Ese estímulo es el amor. El amor a un sueño, a un ideal, a una persona, a una marca. El amor te ayuda a ser valiente. Por el amor harías lo que nunca harías por dinero. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Esa frase es la que yo tengo que poner aquí en mi oficina, ¿no? ¿Puedo ponerla? No, por supuesto, si esa frase... Porque me cabe en la pared, ¿no? Sí, que te cabe grandota, cabe. Incluso una fuente grande. Sí, pues me ha encantado, una frase muy, muy motivadora. Y muy Totalmente. Y ha sido, yo creo que una buena forma de finalizar el episodio. Y no me quedan más que agradecerte, de verdad, que hayas estado conmigo en este episodio. Un episodio un poco diferente y además que hayas tenido la amabilidad de venir presencialmente a hacerlo, que no todo el mundo lo hace. Acuérdate de que tú tuviste la amabilidad de facilitarme la posibilidad de hacerlo de forma remota, hacerlo por videoconferencia, pero tiene tanto valor y también queremos recordar esto. Sí que es verdad que hemos incorporado todos estos medios tan sumamente rentables de comunicación, pero conozcámonos, toquémonos, abracémonos, que eso verdaderamente le da un valor, volvemos, que activa nuestro héroe. Yo creo que esta entrevista ha salido mejor porque hemos pasado ya un rato juntos, ¿no? Porque hemos comido, ¿no? Efectivamente, y hemos creado ese vínculo. Hemos creado ese ambiente propicio, ¿no? Para charlar sobre estos temas. Y poco más. Yo agradecerte de nuevo que hayas estado aquí y nos seguimos viendo. Venga, en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Llegamos al final del episodio 42. Son muchos episodios ya desde que empecé en septiembre de 2022, pero bueno, estoy súper contento porque está gustando mucho, me lo están diciendo, está teniendo cada vez más audiencia y te quiero agradecer una vez más a ti que estás ahí, que me escuches, que me pongas esos comentarios en el sitio donde estás escuchando este podcast, que me preguntes si quieres, que contactes conmigo. Yo estoy siempre disponible en cualquier plataforma donde lo estés escuchando o a través de alguna de mis páginas web, a través de mi correo. Y bueno, siempre recordarte que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial, que es un club para directivos, para emprendedores y para empresarios, en el que, bueno, al final somos un conjunto de personas que tenemos esa mentalidad que tú tienes. Entonces, te invito a que te apuntes de manera gratuita en la dirección www.clubdealtorendimientoempresarial.com y también vas a ver un poco de qué se trata, ¿no? Te invito a que navegues por la página web y veas nuestra filosofía, veas lo que podemos hacer por ti y si te gusta, pues te quedas y ya verás cómo vas a conectar a través de diferentes canales como nuestro canal de Telegram, como nuestro grupo en LinkedIn. Vas a conectar con personas muy afines a ti. Así que, bueno, espero que te haya gustado este episodio, un poco menos habitual la temática que a lo que estamos acostumbrados, un poco menos tangible, pero que a mí me ha resultado súper interesante y con un invitado de lujo. Así que, bueno, espero que estés bien, espero que pases una buena semana y nos vemos en el siguiente episodio.